Todo empieza con una contradicción. En una casa humilde de Bangkok, una niña nacida en 1964 hablaba como si hubiera crecido entre salones de seda, jardines privados y protocolos que nadie a su alrededor conocía. No era solo la forma de pronunciar las palabras, era su manera de sentarse, de observar, de pedir ciertas cosas con una naturalidad imposible para su edad. Desde muy pequeña, decía algo que dejaba a todos en silencio. Ella ya había vivido antes y en esa otra vida había pertenecido a un palacio. Lo que vas a descubrir no es solo la historia de una niña extraña, sino la de un pasado que parecía abrirse paso otra vez, décadas después, en el corazón de Bangkok. Lo inquietante es que nada en su entorno explicaba aquello. Ratana Wongsombad nació en una familia sencilla, lejos del lujo, de la educación aristocrática y de cualquier cercanía con la corte tailandesa. Su infancia, en apariencia, era la de cualquier niña de origen modesto, pero desde sus primeros años hablaba con un refinamiento impropio de su edad y de su contexto, y decía haber sido hija de un noble en el siglo XIX. Según su testimonio, había vivido rodeada de privilegios, aunque no recordaba ese mundo con orgullo, sino con una tristeza difícil de fingir, porque según contaba, en esa vida anterior no se había quedado en el palacio, había escapado. Y ahí aparece el primer detalle que cambia todo. Ratana no solo afirmaba haber pertenecido a la nobleza, sino que relataba una decisión radical: abandonar la corte para vivir entre la gente común. Era un recuerdo extraño para una niña, pero todavía más extraño por el tono con que lo narraba. No sonaba a fantasía infantil ni a cuento prestado. Hablaba de ese pasado como quien recuerda una renuncia, una pérdida y al mismo tiempo una liberación. Su familia la escuchaba con desconcierto. Podían pensar en imaginación, en influencia externa, en alguna historia oída al pasar, pero había un problema. Ratana comenzaba a mostrar conocimientos que nadie le había enseñado. Primero fueron los gustos. Mientras otros niños pedían juegos o canciones populares, Ratana insistía en escuchar música clásica de Tailandia. La pedía con una familiaridad desconcertante, como si no la estuviera descubriendo, sino reconociendo. Algunas melodías parecían afectarla de una forma muy profunda. Cambiaba su expresión, se enderezaba y por momentos su conducta parecía la de alguien mucho mayor. Su familia no entendía de dónde venía esa conexión. No era una música habitual en su casa, ni formaba parte de su educación cotidiana. Pero entonces surgió una pregunta todavía más difícil. Si esa niña reaccionaba así ante una tradición ajena a su vida actual, ¿qué otras cosas podía recordar que nadie le había mostrado? Luego llegaron los movimientos. Ratana comenzó a ejecutar danzas tradicionales con una precisión que sorprendía incluso a los adultos. No se trataba de imitar lo que veía en una celebración aislada. Había en sus gestos una estructura, un control y una delicadeza que sugerían práctica real. La posición de las manos, la inclinación del torso, la forma de marcar cada paso, todo parecía obedecer a una disciplina antigua. Su familia sabía que ella nunca había recibido formación formal en esas danzas, y sin embargo, cuando se movía, lo hacía como si siguiera un conocimiento incorporado desde mucho antes. Ahí empezó a tomar forma un misterio más grande. Si no estaba aprendiendo, entonces quizá
estaba recordando. Pero hay un detalle que vuelve el caso aún más delicado. Ratana no describía el palacio como un escenario lejano y borroso. Según se reportó, hablaba de costumbres íntimas, del ambiente entre sus muros y de aspectos cotidianos que no suelen aparecer en relatos populares. No daba la impresión de inventar un mundo de fantasía. Lo reconstruía como quien vuelve mentalmente a un lugar que de verdad habitó. Y lo hacía con una mezcla extraña de cercanía y distancia, como si aquella vida todavía le perteneciera y al mismo tiempo ya no pudiera retenerla del todo. Hasta ese momento, todo podía atribuirse a coincidencias, sensibilidad o sugestión. Pero entonces apareció la persona que cambiaría el rumbo de la historia. A veces basta una mirada para alterar un caso entero. Un anciano aristócrata escuchó hablar de la niña y de sus recuerdos, quizá con curiosidad, quizá con escepticismo. Había oído historias antes, pero decidió verla por sí mismo. No era un observador cualquiera, pertenecía a un mundo que conocía de cerca la vieja vida palaciega, sus códigos y sus figuras. Cuando estuvo frente a Ratana, no encontró solo a una niña con buenos modales, encontró algo más perturbador, una presencia, una manera de sostener el cuerpo, una familiaridad imposible con gestos que pertenecían a otra época. Y entonces pidió verla bailar. Ese fue el momento que dejó a todos inmóviles. Ratana comenzó a ejecutar una danza tradicional y el anciano quedó pasmado, no por la belleza del baile, sino por su exactitud. Según el relato, la niña reproducía a la perfección los pasos distintivos de la princesa Manusri, una tía abuela suya desaparecida en su juventud tras abandonar el palacio. No eran movimientos genéricos, eran rasgos específicos, reconocibles para alguien que conocía esa historia familiar desde dentro. Lo inquietante es que Ratana no podía haber sabido a quién estaba evocando. Sin embargo, cada gesto parecía acercarla, de forma imposible, a una mujer del pasado cuya ausencia seguía viva en la memoria de los suyos. Es un caso que exige ser investigado. Y ahí el caso dejó de ser una rareza para convertirse en una investigación. Al oír el nombre de Manusri, la historia de Ratana encajó con una narrativa olvidada, la de una princesa que, según se confirmó al indagar, habría abandonado la vida de la corte para adoptar una existencia sencilla entre la gente común. De pronto, aquella frase que Ratana repetía desde niña ya no sonaba aislada. También comenzó a revelar detalles íntimos del palacio y de la vida de la princesa que, según los presentes, no eran de conocimiento público. La coincidencia ya no estaba en una sola pieza, sino en varias, unidas entre sí. Una niña pobre, una princesa desaparecida, una huida silenciosa y una memoria que parecía haber regresado desde otro tiempo. Lo más impactante fue la reacción de quienes escucharon todo esto desde la cercanía familiar. Para algunos, lo que Ratana sabía era demasiado preciso para reducirlo a simple imaginación. El anciano aristócrata que había presenciado la danza fue una figura clave en ese reconocimiento. A partir de ahí, según la historia del caso, se contrastaron recuerdos, se revisaron datos y se escucharon testimonios relacionados con Manusri y su desaparición de la vida palaciega. En ese proceso, Ratana pasó de ser una niña con relatos extraños a ser vista por parte de esa familia como el retorno de alguien que había pertenecido a ellos.
no fue solo curiosidad, fue, para quienes lo aceptaron, una especie de reencuentro. Pero entonces aparece la duda necesaria. Los escépticos podrían decir que una niña sensible pudo haber absorbido historias de manera indirecta, que el deseo de creer completó los vacíos, o que ciertos gestos pueden parecer más precisos cuando alguien busca confirmarlos. También es posible pensar en memoria reconstruida, coincidencias encadenadas o interpretación selectiva. Y sin embargo, esas objeciones no borran del todo el desconcierto. Porque una cosa es explicar un detalle aislado y otra es explicar el conjunto, el lenguaje refinado, la afinidad con la música clásica tailandesa, la danza no aprendida, la historia de una huida del palacio y la identificación con una figura específica del linaje. Tal vez no sea una prueba definitiva, pero tampoco es fácil reducirlo a un simple malentendido. Lo que queda al final es una historia suspendida entre dos mundos. Por un lado, está la lectura racional, que pide prudencia y recuerda que la memoria humana puede crear puentes donde antes solo había fragmentos. Por otro, está la fuerza emocional del caso, porque Ratana no parecía buscar prestigio ni beneficio al contar lo que recordaba. Su relato tenía más de nostalgia que de ambición. Y eso es lo que vuelve esta historia tan difícil de olvidar. Si de verdad fue la reencarnación de la princesa Manusri, entonces no regresó para reclamar poder, sino para cerrar un círculo que había quedado abierto desde su huida. Y si no lo fue, todavía queda explicar por qué una niña nacida lejos del privilegio llevaba dentro una huella tan precisa de ese mundo perdido. Y quizá ahí reside lo más humano de todo, la idea de que una vida no siempre termina cuando creemos, de que algunos lazos no desaparecen y de que ciertos recuerdos, si son reales, buscan el camino de vuelta incluso después de generaciones. Ratana habría regresado no como princesa, sino como niña humilde, como si el destino hubiera querido invertirlo todo para revelar algo más profundo que la sangre o el rango. Si esta historia te dejó pensando, dale like y suscríbete para más casos como este. ¿Qué detalle te parece más difícil de explicar y cuál sería tu hipótesis?